Bueno, por allí traemos un tema em, que pues es de gran importancia para mí y me siento pues muy feliz de poderles compartir esto. Y voy a compartir aquí un poquito pantalla. Entonces, el gran valor de ser mujer, y creo que es un tema como que no es ajeno a nosotras, porque si de algo quizá nos aqueja mucho en la parte de la feminidad, precisamente esa inseguridad de nuestro valor, es esa lucha quizá por cómo nos sentimos, cómo nos vemos y cómo otros nos ven. Y es una situación que a pesar de que hemos conocido al Señor y que estamos caminando en este proceso de crecimiento, aún sigue tocando nuestra puerta y consideramos importante hablar de eso, el gran valor de ser mujer, el poder entonces vivir nuestra feminidad con plenitud. Eso es lo que vamos a tratar hoy de ver y quisiera de pronto comenzar preguntándoles para ustedes quiénes son. Por allí Gina compartía, ¿no? Con ustedes y logré enterarme de muchas cosas muy interesantes. Ahora, si yo les preguntara, a ver, a una de las que tenemos allí en el grupo, por ejemplo, Idalmis, ¿quién eres tú? Yo soy una fiel creyente de que Dios es mi Padre, de que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra por la salvación de cada uno de nosotros y que me dio el privilegio de poder conocerle y de tener la esperanza de la vida eterna en Cristo. Y poder compartir mi fe con personas como ustedes y que sé que somos un pueblo muy grande. Eso es ideal, eso es lo que yo considero que soy como una persona, como una mujer creyente. Y como mujer me considero como una persona imperfecta totalmente, pero que Dios me ve con ojos de amor. También. Amén. Amén. Sí. Sigue, qué pena. Bueno, a ver, Norma, ¿quién eres tú? Bueno, ahí dice Norma Aranzales, ¿sí? Sí, señora. ¿Algo así? Bueno. Sí, pues bueno, Norma, ¿quién eres tú? Yo soy una mujer muy tímida, pues he trabajado mucho para eso, pues porque toda mi vida he sido así y se lo heredé a mi mamá. Entonces, pues soy muy tímida, eso es como lo que más me destaca a mí. También soy como de mal genio. Me gusta mucho pues el lugar que tengo, pues considero que soy buena mujer y buena mamá. Y pues cada día lucho para ser mejor, porque sé que no soy perfecta, entonces quiero ser mejor. Gracias por esa respuesta, Norma. Y vamos a de pronto a mirar un poquito la primera parte que aparece en el versículo 5 de Jeremías, que dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y aunque quizá sea un llamamiento especial, porque era para Jeremías como profeta, todas hemos sido formadas y hemos sido creadas para algo especial y hemos sido determinadas de acuerdo a la forma que el Señor nos ha regalado. Por eso quisiéramos hoy viéramos en primer lugar que para poder vivir nuestra feminidad, nuestro hecho de ser mujer con plenitud, con alegría, sin autocompasión, sin autorrechazo, el primer paso es vivir precisamente en esa identidad que el Señor nos ha regalado, porque antes de formarnos en el vientre, dice la palabra de Dios que nos conoció, nos formó, y es vital responder esa pregunta de quién eres tú, porque la respuesta a esa pregunta habla de tu identidad, siendo esta la conciencia que tiene una persona de quién es, de qué es lo que puede hacer, que la hace distinta, que la hace particular. Y el principio de vivir la identidad y la respuesta a esa pregunta de quién eres tú, yo creo que es una de las preguntas como más existenciales que existe, precisamente valga la redundancia, que a veces no sabemos responder, que a veces se convierte como en un obstáculo, y era lo que le pasaba a Jeremías. Cuando el Señor le hace el llamamiento a Jeremías, Jeremías responde en el versículo 6, ¿quién lo puede leer?
¿Qué es lo que responde Jeremías en el versículo 6? Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Cuando Jeremías recibió el llamamiento, lo primero que él se le vino a su mente, ¿qué fue? Quizás sus debilidades, ¿cierto? Quizás sus obstáculos para poder recibir ese llamado. Y un caso parecido sucedió también en Éxodo capítulo 3, cuando el Señor llama a Moisés. Y la respuesta de Moisés en el versículo 10 es precisamente, Señor, ¿quién soy yo para que vaya? ¿Quién soy yo? Y a veces yo les hago esa pregunta a muchas mujeres y tienen que tomarse un tiempo para pensar, porque realmente luchamos mucho con nuestra identidad. Y es interesante. Entonces, cuando el Señor le hizo ese llamamiento especial a Jeremías, había muchas dudas. Y es porque cuando debemos identificarnos cómo somos, casi siempre nos vamos es hacia lo negativo, ¿cierto? Hacia aquellas luchas que hemos tenido internas con nuestra personalidad, con nuestras experiencias. Y les comentaba cómo en la Universidad del Rosario, precisamente que está ubicada en Bogotá, uno de los estudios que ellos han realizado y que registraron en una de las revistas de artículos científicos muestran que hay una relación especial entre la autoestima de la mujer y su condición física. Entonces, encontramos en edades de 18 y 65 años que se hizo el estudio, que las mujeres como con mayor valía, como con mayor autovalía, como que tenían confianza en lo que sabían hacer, en lo que podían hacer, en que eran buenas, respondían con unas mejores condiciones de salud, había menos depresión, había menos estados emocionales desfavorables, menos síntomas de ansiedad, menos síntomas somáticos. Entonces, había algo importante allí y es como a veces esa falta de valoración precisa de lo que tú eres, de tu identidad, aún termina afectando tu respuesta frente a los retos que se te presentan y aún terminas hasta somatizando, que es lo que llamamos las enfermedades psicosomáticas, que se derivan precisamente por pensamientos y emociones que no han sido como bien canalizadas. Entonces, ¿qué es la identidad? Que era una de las preguntas que les quisiera. Hablamos de una identidad, ¿a qué nos referimos? ¿Qué se les llega a la mente? ¿Qué les llega cuando escuchan esa palabra, identidad? ¿Por qué te pueden como mínimo la cédula, conocer? ¿no? Es como el nombre y el apellido que uno tiene. Lo que identifica a una persona. Lo distintos y nos hace diferentes a los demás. Entonces, ese conjunto de rasgos característicos, producto precisamente de la obra creativa de Dios. Y es lo que dice Jeremías: antes de que te formase en el vientre, antes de que yo mismo te tejiera puntada tras puntada todo lo que tú eres. Y ahora resulta que muchas de nosotras en el camino de ese crecimiento como mujeres se nos pierde la identidad, se nos va. ¿Y por qué razón a veces se nos pierde la identidad? Algo importante que considerar quizá es ese tema de los roles y funciones, ¿no? Porque todas desde chiquitas hemos sido como formadas en función de algo. Entonces tú eres lo que haces, ¿cierto? Entonces, no sé si les pasó esta experiencia, a mí me pasaba que cuando uno era niño, iba a la tienda, uno cómo se identificaba. Que mi mamá le manda a decir que, o el señor no lo conoce, ¿no? ¿Quién es usted? No, yo soy la hija del señor Elliot, ¿cierto? La hija de la señora Esther. Y entonces cuando ya haces pareja y te casas y llegas de pronto a un lugar y te identificas, entonces no, que no, mucho gusto, yo soy la esposa de César. Casi siempre nos sucede, o llegamos al colegio y vamos a preguntar por el niño, o nos tratamos de identificar dentro de ese círculo y decimos, no, yo soy mucho gusto, soy la mamá de Charo. Y no es algo de pronto, que nos falte autoestima, que tenga que ver con problemas emocionales, sino que simplemente cuando vivimos en función de algo y de lo que tú haces, eso te identifica, ¿cierto? Entonces, cuando vivimos como alrededor de ese rol, de esa función, hemos estado pensando que desempeñar un papel es una identidad.
Por eso te ocurre que cuando tú eres madre cesante y pasas al nido vacío y tienes que desprenderte, muchas en el duelo del desprendimiento se nos quedan y comienzan a desarrollar depresiones, problemas de autoestima, porque te estás desprendiendo de algo que te identificaba. O quizá cuando pasamos por un proceso de separación o de viudez, comienzas a sufrir con tu autoestima y con tu identidad porque lo que precisamente te hacía sentir valiosa, tuviste que soltarlo. O cuando eres quizá una persona ya en un proceso de retiro y te pensionas, entonces comienzas a vivir un proceso de pérdida de identidad y de valía porque vivías en función de algo. Y eso nos ayuda entonces a entender quizá lo que le pasaba a Ana. ¿Recuerdan cómo Ana en el primer libro de Samuel luchaba mucho con esa presión social de ser madre? Porque quizá esa era como la meta, ¿no? Y eso era lo que nos hacía sentir valiosas, el tener un hijo. Y Ana comienza a sufrir con su identidad porque para ella eso era lo que le daba valor. Caso parecido sucedió con Sara. ¿Recuerdan con Sara cómo también Sara en búsqueda de esa identidad hasta agarró una situación a la cual Dios no le había enviado y terminan torciendo casi que esos planes precisamente porque vivimos en función de algo? Ruth también, Noemí es un caso muy clave porque cuando Noemí sufre toda esa pérdida, recuerdan, y quizá podamos citarlo en Ruth capítulo 1, versículo 20, quisiera que alguna pudiera leerlo por allí, Ruth 1, 20 y 21, ¿qué dice? Para que veamos qué interesante es la respuesta de Ruth frente a lo que le estaba sucediendo. La respuesta de Noemí, perdón. Noemí, Ruth capítulo 1, versículo 20 y 21, ¿qué dice? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Tremenda la situación de identidad de Noemí. ¿No les parece que hasta pidió que su nombre fuese cambiado por amargura? Entonces, esa baja autoestima de valía hizo que hasta aún su corazón se alejara del Señor a tal punto que atribuyera al Señor lo que le sucedía, pero no con aceptación, con gratitud, sino con mucha amargura. Entonces, quizá no solamente son los roles y funciones, sino que también muchas a veces también, y no sé si notaron eso cuando estuvimos celebrando, bueno, el Día de la Mujer y todo eso, que casi siempre nos identifican con esta imagen, ¿la ven allí? Y siempre somos como que la mujer maravilla, ¿cierto? La que todo lo puede. Mamá, la super todera, la multifacética, y resulta que a veces esa idea de la mujer maravilla también nos frustra y trae mucho estrés, mucha carga mental en muchas mujeres, porque más que llamarnos esto al empoderamiento, quizás es una idea egocéntrica de creer que tú puedes con todo y que todos te necesitan. Y vivimos como en una situación, un tema mental, psicológico, de que necesito que me necesiten para sentirme valiosa. Por eso tú estás pendiente, aún si tu hijo ya se fue y se casó, algunas mamitas, encontramos madres en etapa de nido vacío, que siguen impulsadas a visitar a ese hijo y a entrometerse quizá en asuntos personales, porque cuando se le ha privado de que me necesita allí, cuando ya no desempeño ese papel, entonces me siento inútil, abandonada, con baja autoestima y llena de autocompasión. Entonces, nunca nos pasa mucho, ¿no? Con ese discurso doble a las mamás maravilla, mujer maravilla, que quiero que me ayuden, pero cuando me ayudan, entonces los demás no me ayudan bien como yo quisiera que me ayudaran, y entonces soy indispensable, pero cuando dejo de serlo, entonces me siento triste por ello. Entonces, ¿por qué a veces luchamos con la identidad? Por ese tipo de situaciones. Pero no solamente es, hoy vivimos mucho el tema de los paradigmas y patrones, ¿no? Entonces te dicen que para sentirte importante y para empoderarte, entonces debes tener un título universitario, una carrera, contar con algo allí colgado en la pared que te identifique. Y no sé si se dan cuenta cuando los abuelos o algunos padres presentan a sus hijos, tienden como a identificar más a su hijo por lo que él hace que por lo que él es. Entonces le presento a mi hijo el ingeniero, mi hijo el abogado,
mi hija, la psicóloga. Cuando no es así, va mucho más allá de lo que realmente uno es. Y esos paradigmas a veces nos hacen sentir también muy frustradas consigo mismas porque queremos como tratar de imitar, de alcanzar esos patrones. Y lo malo es que cuando tú anclas ese autoconcepto de lo que tú eres en situaciones distorsionadas, que nos presionan a hacer algo más, nos cargamos tanto que nos perdemos de sí mismas, del solo hecho de ser mujer. Entonces, mucho ojo con esos patrones. Y quizá un último concepto que podemos considerar que son las experiencias. Tenemos muchas mujeres en nuestras iglesias, en nuestros círculos sociales, que están ancladas sus identidades a pasados dolorosos y situaciones tristes. Quizás en su vida vivieron con una persona que les maltrató a nivel psicológico, a nivel físico, y eso marcó tu vida de tal manera que hoy luchas con tu identidad. Quizá otros vivieron algún evento aislado en su infancia por papás que quizá, como también fueron criados en patrones equivocados, se transmitieron mucho dolor, haciéndote sentir inútil porque te asignaron tareas que quizá tú en su momento no pudiste hacerlo. Y eso te hace sentir abandonada, llena de autocompasión, y vives tu vida en consecuencia a ello. Pero lo lindo es que la verdad siempre tiene la última palabra. Lo lindo es que más allá de toda esa situación de falta de afecto por parte de nuestros progenitores, esas figuras de apego tóxicas que muchas quizás tuvieron, gritos, golpes, más allá quizá de esa represión del dolor primario que le llamamos nosotros a eso, más allá de lo que le sucedía a Jeremías también en su experiencia, porque él decía en el versículo 6, Señor, yo no sé hablar porque soy un niño. Quizá Moisés también en el Éxodo capítulo 4, recuerden que la respuesta en el llamamiento también tenía que ver con su experiencia porque Moisés le dice al Señor, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablabas a tu siervo. Entonces, no sé cuál ha sido tu experiencia, pero hoy la verdad es lo que dice la palabra de Dios. Aunque somos resultado de un pasado que hemos vivido y experiencias difíciles, no tenemos que vivir prisioneras en ello. ¿Por qué? Porque desde que lo que estamos viendo en Jeremías, hemos sido formadas por el Señor, pero lo más lindo es cuando tú llegas a Cristo y adquieres una nueva identidad, que te hace una nueva criatura y que te hace hechura suya. Y recordamos entonces lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. ¿Recuerdan? ¿Alguien quizá que pueda compartir con nosotros? Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, olvidando lo que queda atrás, olvidando esas experiencias, olvidando esos patrones que quizá me han enseñado de cómo la mujer hoy día es importante, cómo se empodera, yo prosigo esa una meta. Y es la meta de qué? De alcanzar ese llamamiento en Cristo Jesús. Ahora podíamos hacer un paréntesis aquí para preguntar desde su experiencia, porque esto es muy enriquecedor. ¿Cuáles han sido esas cuestiones culturales que quizá tú en su momento, porque quizá ya hoy maduraste en ese sentido, dejaste que formaran tu autoestima, tu valor, el valor que le asignaste a tu persona como mujer? Quisiera que ustedes, aquí hay mucha experiencia reunida, entonces quisiera escucharles. ¿Qué cuestión cultural, qué situación creen que en algún momento marcó su vida y determinó su valor como mujer? Bueno, hay algo que es como muy común en la cultura santanderiana, que lo diga mi hermana Nelly, y es que en épocas pasadas a la mujer se le veía como el único trabajo que había para la mujer era el trabajo en la casa, el cuidado de los niños y nada más. Entonces siempre como que se cuadriculaba a la mujer solo en ese papel, en ese rol, incluso hasta se le prohibía al varón hacerse cargo de alguna de las actividades de la casa, o barrer, o trapear, incluso hasta lavar su ropa, no le era permitido al varón, porque esa era función
de la mujer en la casa. Entonces, esa es una de las experiencias que como niña escuché en el caso de mi papá, pero mi mamá tenía como una mentalidad un poco más adelantada a esa época, ¿no? Entonces, esas son cosas que uno escucha y que marcan a muchas personas y que pudieron marcar a muchas mujeres. Gracias, Betsa. ¿Quién más? A ver, ¿qué otra cuestión cultural creen que a veces ha permeado nuestra identidad como mujeres y nos ha hecho como sentirnos menos o chiquiticas o menos importantes? Yo pienso, y aún sigo segura, es el rol que tiene la mujer en el trabajo, porque aún sigue el hombre machista que la mujer se debe de quedar en el hogar, viendo por su esposo, por sus hijos, y que el que tiene que trabajar es el hombre. En este momento hay muchas mujeres cabezas de familia que les toca trabajar porque están solas. Entonces es otro motivo. Bien, bueno, estamos como mencionando, ¿cierto? Cuestiones culturales. ¿Qué experiencias quizá creen que a veces marcan nuestra identidad como mujeres que vivimos y a veces creen que nos hacen daño? Quizá no sea suya, pero quizá escuchó una amiga y dijo, ella lucha con su identidad porque vivió esta situación. ¿Cuál podría ser? Pues yo considero desde mi experiencia de que las separaciones también tienden como a desestabilizar a una mujer, a, a bajar mucho su autoestima y también a perder, a no lograr identificar cuál es el valor que tiene ella como persona. Solamente Dios es el único que puede volver a colocarla colocar esa identidad en un estado no elevado, pero sí normal. Pero sí, pensaría de que no solamente estoy hablando de las separaciones de un divorcio o algo, sino de sus familiares o incluso hasta la muerte. La muerte de un ser querido puede llegar a uno a crear cierto tipo de inestabilidad en la vida de la persona. Entonces, desde mi punto de vista personal y desde mi experiencia puedo decir eso. Ay, qué valioso, Idalmis. Gracias por permitirnos entrar a conocer un poquito más y gracias por ese aporte tan importante. Entonces, miren a veces cómo todas estas situaciones que mencionamos nos marcan, pero vuelvo y repito, la verdad siempre es la que nos hace libres, dice la palabra de Dios. Y vamos a Efesios capítulo 2:10 para cerrar este primer punto. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, ¿cómo hacer si de todas maneras he vivido situaciones dolorosas y vivo en un mundo cultural donde la presión en patrones y paradigmas es tan fuerte? ¿Qué hacer o qué recordar hoy? Así como el Señor le recordó a Jeremías que Él era el que le había dado forma, esa forma especial. Efesios 2:10, hoy en nuestro tiempo nos recuerda esa verdad. Y dice Efesios 2:10, porque tú eres hechura suya, somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú andes en ella. Entonces, llévate hoy esta verdad. Cree que has sido formada por Él, determinada por Él, y no se trata, ojo con esto que te voy a decir, no se trata de lo que tú hagas, se trata de lo que tú eres. Porque vamos a ir avanzando en la vida haciendo muchas cosas, pero tu esencia te va a acompañar desde el primer día hasta el final. Eres una mujer. Y ese es el primer principio. Fuiste formada como una mujer y así con esa forma que te dio serás usada en cualquier área donde el Señor te ponga sobre la tierra. En cualquier circunstancia, eres creación. Y llévate esa verdad porque cuando tú te paras en lo que eres en Dios, no en lo que haces, no en los que te rodean, cuando tú te paras en lo que es el Señor, te ayudará a encontrar tu valor, tu identidad y dejar a un lado como esa distorsión y partir de la verdad de que fuiste diseñada por Él y para Él. Y ya eso es algo valioso, algo que ya te debe animar a levantarte cada día y a verte desde la perspectiva de Dios y desde esa verdad. Porque cuando nacemos muertos en el pecado,
porque todas nacemos muertas en el pecado, nacemos sin identidad, nacemos sin saber quiénes somos. Y precisamente en nuestra naturaleza caída y en nuestro egocentrismo comenzamos a echar mano de todo para poder encontrar esa identidad, para poder encontrar tu valor, y buscamos ese prototipo de mujer mundana, nacida sin Dios, centrada en sí misma, y abrazamos mentiras y por eso terminamos frustradas, tristes y deprimidas. Entonces, no sé cuál sea tu lucha en tu identidad, no sé de qué manera te has asignado valor, quizá una filosofía falsa, barata, pero hoy es tiempo de atar tu valor personal a Cristo, y quizás esa sea una invitación. Si tú realmente no has conocido a Cristo Jesús, tú no has podido encontrar realmente quién eres y cuánto vales, porque es en Cristo que encontramos nuestro valor, la verdad sobre quiénes somos y lo que el Señor nos ha dado para ofrecerle al mundo. Pero no solo viviendo nuestra identidad es que encontramos nuestro valor y podemos vivir nuestra feminidad con plenitud, sino que es supremamente indispensable también vivir en esta elección a la cual hemos sido llamadas. ¿Para qué si fuimos formadas entonces? ¿O por qué el Señor nos formó? Volvamos allá a Jeremías y leamos el versículo 5 nuevamente. Versículo 5 de Jeremías. ¿Alguna que quiera leerlo nuevamente? Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Muy bien, dice, ya te había conocido. Esta palabra conocer también significa elegir. Ya te había elegido. Como vimos, Dios eligió a Jeremías antes de su nacimiento para hacer un trabajo especial, y era ser profeta. En el momento oportuno lo designó para dicha labor. Y Dios a lo largo de la historia ha venido eligiendo personas para diversas labores, lo cual significa que tú como mujer estás construida y diseñada porque fuiste elegida para algo especial. Esa es tu identidad. Entonces, no solo eres una mujer formada por Dios, sino que eres una mujer elegida porque eres parte de un plan divino. Más allá de lo que tú hagas y de lo que tú logres como meta personal, tú estás caminando, como dice Efesios, sobre buenas obras que ya Dios preparó. Ya está preparado tu proyecto de vida. Ya está. Y lo que tú tienes que hacer es ir caminando sobre ese proyecto porque fuiste elegida para eso, para ese lugar donde estás. Fuiste elegida para criar esos hijos en los cuales estás criando en esos momentos. Esa es tu identidad y eres parte de ese plan trascendente, ese plan divino. No fue una decisión rápida que Dios tomó. A ver, vamos a formar esta señora aquí, Blanca, Betsabé, rapidito aquí porque necesitamos salir. No, fue un acto hecho con mucha consideración, y esto lo tomo desde la palabra que aparece allí. Te conocí. Esa palabra conocí es la idea de que el Señor precisamente se basó en un conocimiento profundo e íntimo de tu persona para poder formarte, para poder elegirte y participar de esa actividad particular. No es casualidad los hijos que tú tienes, no es casualidad que hoy vivas en Bogotá o vivas en Ocaña o vivas en Medellín. Él te señaló, te seleccionó intencionalmente con todas tus características para ello. Ahora la pregunta es para ustedes, ¿por qué si el Señor ya nos eligió, por qué luchamos mucho con elegirnos nosotras mismas cada día? Ven allí el muñequito, ¿por qué será que es tan difícil elegirnos? ¿Por qué siempre elegimos a las otras y decimos, ella es muy buena en esto? Y a veces caemos como en el error de compararnos, y yo quisiera ser, ay, ella cómo canta de bonito, yo sí quisiera aprender a cantar. Ay, ella cómo cose de bonito, yo que no aprendo a coser. Ay, mira, ella se graduó, yo que me quedé fue criando hijos aquí, qué triste. Entonces, a veces esas comparaciones nos llevan a lo que llamamos el autorrechazo. La autoaceptación precisamente es abrazar lo que tú eres, tus habilidades, pero también tus debilidades, y reconocer con honestidad que eres buena en algo y que quizá no eres buena en otra cosa, ¿cierto? Entonces, aceptarlo significa que a veces no nos va a gustar alguna cosa que tengamos, que un hecho es un hecho, pero eso te ayuda a ti a vencer
esos problemas de identidad y de autoestima, porque cuando tú abrazas lo que tú eres, tu forma, y en lo que y lo buena que eres en algún área, entonces dejas de compararte, dejas de pensar en aquello que hace el otro, que hace la otra. Entonces, hablar con sinceridad nos ayuda, como hizo Jeremías. Bueno, Señor, yo no sé hablar, yo soy un niño para esto. Pero la respuesta del Señor fue maravillosa. Dice, a todo lo que te envié irás tú y no temas porque yo estoy contigo para librarte. Entonces mire que no se trata de que usted sea la supermujer en lo que hace. Se trata de que tú tengas la plena confianza en el Señor, que en esa área donde Él te colocó, te dio las capacidades para hacerlo, te dio las habilidades para hacerlo. Por lo menos fue muy valioso y aprecio mucho la experiencia de Idalmis, porque aunque pareciera una situación un poco dolorosa que sé que ella vivió o puede estar viviendo, más adelante Idalmis será una mujer de testimonio de cómo ayudar a esas mujeres que pasan por procesos como eso. Y Dios la preparó para vivir ese proceso. Mujeres que luchan con hijos rebeldes, difíciles. Yo a veces digo, bueno, Señor, tú así, como dice tu palabra, no nos das una prueba más dura de la que podamos resistir, y quizá la persona que fue destinada para eso está tan dotada de cosas importantes para ello, para ese momento, que más adelante será de bendición para otros. Entonces, aquí el punto es, no te compares, acéptate como eres. Proverbios 3 nos invita precisamente a no pensar de nosotros mismos conforme a nuestro razonamiento, porque a veces razonamos de manera pecaminosa o equivocada, basadas en culpas, en malas experiencias que ya vimos. No confíes en tu propia prudencia, confía en la verdad de la palabra de Dios, que te dice que tú eres buena en eso, que si te envió allá es porque allá era tu labor y allá la vas a cumplir. Detrás de cualquier circunstancia siempre está la mano del Señor obrando detrás de ti. Entonces no estás sola en esta misión y fuiste elegida para ello. Y eso te va a ayudar a ti a levantarte y a decir, Señor, gracias por mi forma, gracias por esto que tengo. Y otro asunto quizá de pronto es trabajar en el contentamiento, porque no solo nos comparamos, sino que muchas sufrimos de descontento. ¿Por qué somos descontentas? Porque vivimos en una sociedad precisamente que te pide más, ¿cierto? Que nunca se sacia. Entonces ya usted no se ha casado, ¿y para cuándo el matrimonio? Entonces te casas, ¿y para cuándo el niño? Entonces tienes un niño, ¿y para cuándo el hermanito? ¿No se dan cuenta que todo el tiempo uno vive como atribulado de ver que tantos mensajes y entonces si está soltera, ya se la dejó el tren? Entonces uno vive como que los mensajes están allí y están atentando contra tu valor, contra tu estima propia. Entonces, si dejamos que eso llene nuestra vida de falsas filosofías y huecas sutilezas y no permitimos que sea la verdad la que hable, pues vamos a sufrir. Y vamos a sufrir, como digo yo, bobamente, porque tenemos la verdad profética más segura, que es la que te dice a ti quién eres. Entonces, no le des poder a alguien de llenar tu corazón de descontento, porque el descontento trae enfado y ese enfado trae amargura. Y cuando tú te amargas, te enfermas, no te arreglas, no te pones bonita, no sales, no compartes y te quedas ensimismada con problemas ya de autocompasión y peor aún, de depresión. Entonces, quizá podríamos compartir aquí qué señales a veces hay de pronto de falta precisamente de aceptación. Yo por aquí les traje una y ustedes quisiera que me aportaran allí cuántas más podríamos meter allí en nuestro cuadrito, porque a veces, ¿qué señales de falta de aceptación precisamente, de estima propia, identifica a esas mujeres que no se aceptan como son? ¿Se han visto a esas mujeres que se enojan en exceso? ¿O mujeres inseguras por los logros de las otras? Mujeres con complejos de pobreza o no saben perder, critican a las demás, son mujeres muy críticas, son mujeres celosas de otras, a veces no escuchan sugerencias y se impresionan fácilmente por los logros, títulos de los demás, son muy sensibles, ¿cierto? ¿Qué otros rasgos, a ver, creen que hay en mujeres que de pronto sufren con esto de la autoaceptación? ¿Cómo se comportan ellas? A ver, quisiera oírles. O si de pronto pasamos por ese proceso, porque sé que todas hemos vivido aquí con problemas de identidad y de falta de aceptación. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué pensamientos nos acompañaron en ese momento de inmadurez?
Hablen ustedes a ver que estamos compartiendo las experiencias y así es que crecemos. No sabemos de aquí cuántas estemos luchando con eso y sea muy, muy valioso escucharlas. Un complejo puede ser que a veces nos creemos incapaces, ¿no? Porque quizás escuchamos la palabra, usted no sirve para eso, o usted es muy bruta. Entonces, se refleja a veces en un complejo de que yo no soy capaz, de que yo no puedo, o de que yo no entiendo. Muchas veces luchamos con eso, ¿no? A veces como padres de familia cometemos ese error, ¿no? Lo digo por mi experiencia porque mi papá tenía esa mala costumbre de decirnos brutos, usted no sirve, usted no entiende. Y eso a veces se va quedando calado ahí en la mente y va dejando huella, ¿no? Pero es solo la gracia del Señor el que lo logra uno sacar de ese complejo, de esa mentira que el enemigo quiere sembrarle a uno en la cabeza. Gracias, Betsa. Entonces, mira cómo superar eso nos lleva precisamente a la aceptación. Y parte de ello es identificarnos y abrazar nuestra forma como somos, pero verlo con mucha honestidad, como hizo Jeremías y como hizo Moisés también. Pablo, aún en sus cartas, le expresaba al Señor con sinceridad, o a sus hermanos en las iglesias, hemos sido abrumados de sobremanera, somos incapaces. No podemos, hemos perdido hasta la fe o nos sentimos con mucha tristeza, atribulados, nos sentimos impotentes. El reconocer precisamente lo que tú no puedes hacer, reconocer que precisamente no eres buena en todo, te ayuda a ti a descansar, porque no tratas de seguir modelos que no te corresponden y te ayuda a ti a aceptar precisamente lo que sí tienes. Dejar de compararte. Y miren que la situación de la comparación es importante por dos cosas y yo personalmente la viví. Cuando tú comparas, primero vas a encontrar a alguien que va a hacer mejor el trabajo que tú y eso te va a traer frustración porque va a decir, este es más bueno que yo. Por eso es que a mí no me invitan a predicar y a ella sí. O por eso es que a ella sí le salen bien los hijos le sacan 10 notas todo el tiempo, notas de 10 y a mí las mías en 5. Y te frustra. O dos, vas a hallar a alguien que no es tan efectivo como tú, no es tan bueno y tú eres mejor y eso te llena de orgullo. Entonces, miren que son dos situaciones emocionales peligrosas. O te frustras o te llenas de arrogancia y orgullo. Entonces no te compares y agradece al Señor lo que eres. Y vamos a hacer un ejercicio. Quisiera que rápidamente agarraran un papelito allí, lo que tengan en la mano que puedan escribir, un papelito en blanco, puede ser algo así como el respaldo de una hoja, a más no poderlos, el papel absorbente de la cocina, pero traigan algo allí con un lapicerito para que hagan el siguiente ejercicio que quiero que hagan un momentico acá. Se van a retratar ustedes como quieran dibujarse ustedes mismas, las que de pronto nos cuesta un poquito la artística como yo, entonces vamos a hacer esta figura que les traje allí. Y vamos a colocar precisamente estos detalles allí en quiénes somos, para hacer como un trabajo de honestidad consigo mismas y aún con nuestro grupo, ya que estamos aquí como mujeres sincerándonos, ¿quiénes somos? Entonces, vamos a dedicar unos minuticos, toca muy rapidito porque el tiempo pues nos apremia, pero vamos a hacerlo quizá en unos 4 minuticos rápidamente allí, 5 minuticos. ¿Y qué vamos a hacer en el ejercicio? Y me van a ir preguntando allí si tienen inquietudes, preguntas, ¿listo? En la cabecita voy a colocar qué valor me identifica como mujer. Entonces yo digo, no, yo soy muy responsable, yo soy muy solidaria, yo soy muy bondadosa, yo soy muy servicial. ¿Qué valor te identifica? Eres muy tolerante, eres muy respetuosa, eres muy honesta. Bueno, ¿listo? Claro, hasta ahí, ¿qué vamos a colocar en la cabecita rápidamente? Vamos a colocar arriba como un pensamiento al lado izquierdo de la cabeza, ¿en qué me la paso pensando últimamente? ¿Qué pensamiento recurrente tengo? ¿Qué me preocupa? En esos momentos, ¿qué es lo que más te preocupa en tu vida? Quizá un hijo, quizá una situación de enfermedad, la situación del país, ¿qué te preocupa? Pero también en medio de todo lo que somos, muchas tenemos sueños y aspiraciones. Entonces, en un hombrito allí del muñequito, de la muñequita o la figura, van a colocar cuál es su sueño.
¿A qué aspiran? ¿Qué aspiraciones tienes como mujer, como persona que es tuyo, que te pertenece y que quisieras verlo materializado algún día? ¿Listo? Entonces, en el hombro, ¿qué sueños? En la manito izquierda, bueno, aquí en las pantallas lo vemos en la derecha, en la manito derecha, ¿qué acto de servicio hiciste alguna vez en tu vida? ¿De qué manera ayudaste a otra o a otro? ¿Qué hiciste por alguien? De pronto le fuiste como esa persona que fue clave para proveer en sus necesidades, o abrazaste a una amiga que estaba desconsolada y fuiste de consuelo para alguien. ¿Qué hecho de servicio, qué acto hiciste de servicio? En el corazón, ¿cuál es ese sentimiento que hoy te acompaña? O que quizás te ha acompañado durante esta última semana. ¿Qué melodía suena en tu alma? ¿Suena una alegre, una pasiva, una triste, una melodía rápida y estás como con mucha energía? ¿Qué sentimiento te acompaña? Alegría, temor, tristeza. ¿Sí? Bueno, y en la otra manito, ¿qué cualidades te identifican? Ahí sí vamos a poner una solita para poder hacer el ejercicio rápidamente. ¿Qué cualidades te identifican? ¿En qué eres buena? Lo que mencionaron todos al inicio con la hermana Gina. ¿En qué eres buena? ¿Qué sabes hacer? Y quizá como muchas cojeamos por algo, para ser muy honestas, ¿qué me cuesta? ¿Con qué lucho? ¿Qué debilidades tengo? ¿Qué me acompleja? ¿Con qué he estado obsesionada que no he podido lograr? Entonces, es un ejercicio de autorreconocimiento que es muy importante para que lo estemos haciendo no solo hoy, te puedas autoevaluar periódicamente para ver cómo estás parada en tus sentimientos, en tus metas. Entonces, quisiera que me mostraran ahí en su camarita dentro de un ratico cómo van, qué hemos hecho, a ver, para ir socializando rápidamente. ¿Cómo van esas cualidades o esas emociones o esos sueños? Y como sé que pues no lo vamos a poder terminar ya, me van a mostrar en lo que avanzaron, pero al final de la enseñanza, del encuentro, lo van a terminar para que me lo compartan, a ver cómo le fue con ese ejercicio. Entonces, les regalo 2 minuticos más, 1 minutico más, y para ir avanzando en la enseñanza. Preguntas, a ver, las escucho, o si quieren ir mostrando en sus camaritas, quisiera verlas, a ver cómo ha avanzado ese. Yo sé que hay grandes artistas, así que no se me pongan a hacer ese dibujo como Picasso, ¿no? Algo así como muy natural, muy sencillo, para poder mirar cómo está esa información a esa autovaloración que tienen de sí mismas, ese autoconcepto. Bueno, me gusta eso, qué bonito. Bueno, ¿quién quisiera socializar algo? A ver, no sé, de todos los aspectos que vimos en el autorretrato, ¿en qué son buenas? O bueno, en qué son buenas ya lo escuché cuando se estuvieron presentando. Quizá, ¿qué valor les identifica? Me gustaría escuchar eso, a ver. ¿Quién quiere abrir su micrófono y decirnos qué valor les identifica? Yo soy muy alegre. Ay, bien, alegre, qué bonito, bueno, chévere, listo, súper. ¿Quién más? A ver. Bueno, a mí me identifica la responsabilidad. Yo soy muy responsable. Cuando yo digo algo, cuando me encargo de algo, me gusta cumplirlo, no me gusta quedarle mal a nadie ni nada. Me gusta llegar a tiempo siempre, si puedo antes, llego antes. Yo soy muy responsable. Bien, excelente. Bueno, a ver por aquí, ¿a quién nombramos? A ver, a Blanca. Blanca, ¿qué valor te identifica? Yo soy muy amorosa, doy consejos a alguna amiga, aprender más de Dios y amo a la naturaleza. Grace, ¿qué valor te identifica? Hola, Yerly, qué bueno saludarte y a todas esta tarde. Pues a mí me identifica ser honesta,
Me gusta decir las cosas claramente, hablar con la verdad. Y